Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas, chicos y chicos, ¿cómo andan? Chicas y chicos, tuve que haber dicho. Espero que muy bien como siempre. Bueno, acá en este video les vamos a dejar toda la información de cómo entender los datos macroeconómicos. Uy, este se va a poner re denso con este video. No, lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Pero primero dejamos un disclaimer dicho en donde este video es solo una opinión del autor, no es una recomendación de inversión. Tenés que ser consciente de lo que haces con tu dinero. Los mercados financieros son mercados peligrosos, sobre todo los de los derivados. Así que tené conciencia de lo que haces, cuida tu guita, no se la entregues a nadie y no hagas POLUTUDES. Dicho esto, empezamos. ¿Qué pasa con los datos macroeconómicos? Algunos dicen que datos sí, datos no, los datos no son relevantes. Bueno, en mi experiencia, yo empecé con esto en el 2017, pero me puse las pilas en el 2019. Y ahí empecé a entender toda esta parte de los calendarios, de los datos, que era algo que nadie me explicaba. Por lo general me decían, en el dato salite y operá 15 minutos después, bla, 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 bla. ¿Viste? Mucho miedo en cuanto a eso. Hasta que me crucé con gente que había operado de verdad en fondos de inversión, que había operado de verdad en bancos y que tenía la posta, ¿no? Y me dijeron, el dato le sacás, aprendés a operar el dato y ya está. Operás 2-3 buenos datos por mes y ya está, tenés la cuenta hecha, tenés el 10-20% que querés mensualmente y no tenés que andar quemándote la cabeza con si sube, con si baja, que esto, que el otro. Obviamente que durante el transcurso del mes también operamos, pero el dato es a donde le ponemos más injerencia. ¿Por qué? Porque el dato al final es el que nos va a dar la dirección del mercado. ¿Por qué? Y porque si hablamos del dólar y a vos te sale que tienen mucho desempleo, que tienen mucha gente desempleada, ¿eso es bueno o malo para la moneda? Es malo. Fin del comunicado. Después, por zonas de mercado y cosas que ya sabemos, puede hacer que esta información se vea reflejada completamente opuesta al resultado o a la reacción que tuvo el mercado. Pero eso es otro tema. La clave acá es entender cuáles son los datos más relevantes. Siempre hablando del Forex, del mercado de divisas. Lo que mueve la vara, lo que te dice si una divisa va a ir hacia un lado o hacia el otro, es su política monetaria. Básicamente la tasa de intereses. ¿Qué van a hacer con la política monetaria? Básicamente si van a tener una política monetaria restrictiva, ¿sí? En donde suben la tasa de interés, en donde la economía se frena, en donde el crédito es caro y a la gente le cuesta, ¿sí? Expandir su empresa, cambiar el auto, comprar una casa más grande. ¿Por qué? Porque no hay crédito barato. Entonces, eso es una economía restrictiva, tasa de interés alta. Por el contrario, ¿sí? Antes del COVID teníamos una economía en expansión, tasa de interés barata, crédito barato y posibilidades para ponerte otra empresa, que el banco te financie y todo lo que ya sabemos. Incluso que te financien para comprar activos financieros, como fue hace poco lo del carry trade de Japón. Hoy estamos en 28 de agosto del 2024 y hace unos días tuvimos un quilombo bárbaro porque Japón iba a subir la tasa de interés y al final dijo, no la subo nada, quédense todos con la money, a pesar de que muchos ya habían liquidado las acciones y habían pagado y se armó un quilombo bárbaro porque activos de todo el mundo se liquidaron para poder comprar otra vez los yenes japoneses y poder pagar sus deudas en yenes antes de que suba la tasa y la deuda se me ponga más cara. Entonces, con el tema de tasa de interés, lo más importante acá de entender es cuáles son los datos predominantes. Siempre hablando para operar Forex, para hablar del mercado de divisas. Después las acciones seguramente tienen otro mecanismo, los índices tienen otro mecanismo. Yo acá te hablo de lo que es el Forex, el mercado de divisas. Entonces, básicamente, acá la clave es entender que el dato más predominante es la tasa de interés, porque la tasa de interés dicta la política monetaria de ese país, ¿sí? Esa tasa de interés que dicta la política monetaria te va a decir el rumbo, ¿sí? De esa moneda. ¿Por qué? Porque si vos tenés una tasa de interés baja, como teníamos antes de la pandemia, y porque por la pandemia hicieron los paquetes de estímulo, imprimieron mucha guita, posteriormente les vino la inflación, porque toda persona coherente sabe que imprimir, si no tenés bienes y servicios nuevos, genera inflación a futuro. Eso es como decir que 2 más 2 es 4, no hay mucho ahí para inventar. A más tiempo o menos tiempo, depende de lo que hayas impreso y cuándo vayas a subir la tasa, es lo que te difiere de cuándo te va a golpear la inflación. Pero la inflación va a llegar, ¿sí? Es como decir, me clavo un cuchillo y en algún momento va a sangrar, amigo. No es muy difícil. Entonces, básicamente la clave es, para Forex,
para las divisas es la clave de todos los datos. El que mueve la vara para todo es la tasa de interés, porque dicta la política monetaria. Si vos tenés una política monetaria en donde tu crédito es barato, vas a tener mucha demanda de tu divisa. Por lo tanto, tu demanda, tu precio va a estar muy alto. ¿Por qué? Porque todos van a querer tu divisa. Por ejemplo, lo que fue siempre con el dólar. Después el dólar se maneja con otras cosas geopolíticas que por ahí podemos tocar en este video para que no sea muy largo, que tiene que ver con encaje bancario, tiene que ver con la teoría de los bancos centrales, tiene que ver con el índice petrodólar, tiene que ver con el índice del oro, tiene que ver con cualquier activo que se tiene que medir en el mundo. ¿Contra qué se mide? Contra el dólar. ¿Y eso por qué es? Por el tratado Bretton Woods, que se terminó hace 50, 70 años, ¿no? Hoy 20, 24, 70 años. Entonces, volviendo al tema, el dato que predomina es la tasa de interés, ¿sí? Ese es el dato que predomina. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es el único dato? No, solamente es el más importante. ¿Y qué más se necesita para la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés va ligada directamente a la producción. ¿Por qué? Y porque si vos tenés, por lo general, para ponernos un panorama, 2020, pandemia, imprimimos mucho dinero, tenemos inflación a futuro o presente, ¿no? Digamos que ya estamos en el 2022 y nos empieza a pegar la inflación en el dólar. Entonces los dirigentes del Banco Central dicen, bueno, ¿qué hacemos? Subamos la tasa de interés, lo que sabemos que hay que hacer. Listo. Subimos la tasa de interés. Subimos la tasa de interés, frenamos la economía, ponemos la economía cara, el crédito caro, todo lo que ya sabemos y mencionamos recién. Y ese crédito caro, ¿sí? Lo que hace es que la economía se frene, se enfríe, ¿sí? Y ese enfriamiento de la economía lo que termina haciendo es que te baje la inflación. ¿Por qué? Porque hay menos transacciones, hay menos guita para hacer, para cambiar el auto, para agrandar tu empresa, para cambiar la casa, para viajar, todo eso. ¿Por qué? Porque todo se pone caro. Porque vos te querés sacar unos pasajes con la tarjeta y te los querés sacar de acá a un año y el crédito es una locura. O sea, te sale mal. O sea, la tasa de interés es un 50%, ¿entendés? Contra... Momento, que si no tengo música de fondo no me puedo inspirar. Si vos tenés un crédito alto porque sacaste con tu tarjeta para hacerte un viaje y viste que el interés en los pasajes es muy alto, ¿qué vas a hacer? Y no lo vas a sacar, esperás más adelante que el crédito baje, ¿no? Entonces, eso lo que genera es que cuando vos tenés un periodo de mucha impresión, por consecuencia tengas una tasa de interés, o sea, por consecuencia tengas inflación a futuro. Esa inflación a futuro es trabajada con una política monetaria restrictiva, o sea que te suben la tasa de interés para frenarte la economía. Pero ¿qué pasa? Una vez que se frena la economía y se empieza a detener la inflación, tenés otro problema. ¿Qué? Tenés una economía recesiva, tenés una economía que no produce, tenés una economía que está lenta, detenida, está parada, ¿sí? Entonces, ¿esa economía la podés mantener así? Y no, porque ¿quién te va a querer venir a invertir en un país en donde no se produce nada? Los latinos mirando entre todos como diciendo... Bueno, pero ¿qué pasa? Si vos tenés este periodo de impresión, luego tenés una posterior inflación, luego tenés una suba de tasas, ¿sí? En donde haces que el dinero se ponga caro y de esa manera frenás la inflación, ¿qué pasa? Tenés que empezar a bajar la tasa de interés y poner tu tasa de interés o dinero competitivo de vuelta, o sea, barato, antes de golpearte con la recesión, porque si te golpeas con la recesión, entras en una economía restrictiva y ahí después te cuesta mucho descongelar al muerto. ¿Por qué? Y porque lo tenés en cámara criogénica hace 2 años, con el tipo de interés alto, y no hay chance. Entonces, el ciclo es impresión, inflación, tasa de interés alta. Con la tasa de interés alta, lo que tenés que hacer es empezar a bajarla antes de que te golpee la recesión. Una vez que esquivaste la recesión, ¿sí? Y tu dinero se pudo poner barato de vuelta, porque el quiebre está ahí, o sea, y es el punto en el que estamos ahora. Ellos están diciendo, en septiembre vamos a bajar la tasa, y los datos no te acompañan del todo, y te vas a adelantar a bajar tasa, y no. ¿Por qué? Porque si vos empezás con el ciclo de expansión de vuelta, o sea, bajar la tasa de interés porque crees que ya está todo bien y que la inflación está controlada y bla, 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 bla. Si vos empezás a bajar la tasa y a los 2 meses la inflación te explota para arriba, vos tenés que subir la tasa de vuelta. ¿Por qué? Y porque no vas a bajar la tasa y poner el dinero barato cuando la inflación está subiendo otra vez, porque vas a tener más inflación a futuro. Pero ¿qué pasa? Las divisas se basan en la confianza, se basan en la credibilidad. Y si vos empezaste a tomar una dirección en tu política monetaria y a los 5 minutos la cambiás, 5 minutos o 2 meses la cambiás,
perdés completamente la confianza, perdés completamente la credibilidad, ¿sí? Es como cuando vos estás mirando mi barba acá y decís, ¿tiene un diente ahí en el medio de la barba? No, es que no me peiné. Entonces, la clave, ¿cuál es? Entender cómo funciona todo este ciclo. Tenés impresión, inflación a futuro, tasa de interés alta, ¿sí? Economía restrictiva. Luego de que te frena la inflación, empezás a bajar la tasa de interés tratando, ¿sí? Dentro de lo posible. Todo esto es una hipótesis. Después hay que llevarlo al campo real y ver cómo reacciona todo ahí. Porque sabemos que la economía es un conjunto enorme de productos, servicios, bienes e individuos, ¿sí? Que trabajan de una manera completamente aleatoria, ¿sí? Entonces, impresión, inflación a futuro, tasa de interés para mitigar esa inflación. Esa tasa de interés tiene que estar alta para frenar la economía y frenar la inflación. Una vez que frenamos la inflación, empezamos a bajar la tasa. Una vez que empezamos a bajar la tasa, volvemos, en teoría, a poner la economía en marcha. Cuando volvemos a poner la economía en marcha, ¿qué pasa? Y si vos tenés el crédito en 5% y mañana lo bajás a 4%, ¿te van a ir a sacar crédito a 4%? No, si yo sé que en un par de meses la tasa de interés va a estar en 2, o en 1, o en 0. ¿Por qué voy a sacar un crédito a 4%? Imagínate que yo estoy sacando un crédito por una casa a 30 años, ¿por qué lo voy a sacar al 4%? Lo saco al 1 o al 0. Entonces, ¿irías a sacar un crédito apenas empieza a bajar la tasa de interés? No, tenés que esperar que pase todo el ciclo y que lleguen hasta abajo para poder decir, bueno, ahora me endeudo. ¿Por qué? Porque el crédito es barato. Entonces, sabiendo todo esto, tenés una idea de cómo viene el ciclo, ¿sí? Por eso muchas veces yo me río cuando escucho a algunos que dicen, no, porque este mes van a bajar la tasa. Vengo escuchando eso del año pasado. Este mes tienen que bajar la tasa. ¿Tienen que bajar la tasa? Capo, ¿no mira los datos? No mira los datos, si operan, juegan al contener el gráfico. Entonces, la clave acá, ¿cuál es? Entender cómo funciona el ciclo, ¿sí? Entonces, si vos tenés economía restrictiva, inflación a futuro, tasa de interés alta, tenés que empezar a bajar la tasa de interés antes de que te pegue la recesión. Y ahí, ¿qué datos empezás a fijar? Empezás a fijarte el desempleo. Vos necesitas un desempleo bajo, obviamente, pero esta vez venís de un desempleo alto porque tenés la tasa de interés alta, porque frenaste la economía, porque nadie produce, entonces todos están desempleados. Ese desempleo tiene que empezar a caer, porque lo que significa es que gente que estaba desempleada ahora consigue trabajo, sea en el mercado formal o en el informal. Consigue trabajo y empieza a producir, básicamente. Esa economía, ¿sí? Te va a traer el día de mañana que vos tengas una producción, un PBI más alto, ¿sí? Entonces, vos lo que empezás a ver, cuando te dicen van a empezar a bajar la tasa, lo primero que te fijás es si están listos para bajar la tasa. Si vos ves los periodos de inflación, viene oscilando entre un canal, por llamarlo está en un rango, ¿sí? Ya que somos todos traders, vamos a hablar en términos que se entiendan, está en un rango y no sale de ese rango. Vos, la inflación estaba acá arriba, llegó hasta acá abajo y vos necesitás que lo pase para decir, tengo la inflación controlada. Bueno, vos venís así hace un año. Y ahora justo cuando me decís voy a bajar la tasa porque tenés la inflación acá, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Te podés arriesgar y adelantarte y quien no se la juega no gana en este mundo. Pero, puede pasar que te salga el tiro por la culata. Entonces, hojaldre, ¿sí? A la media luna porque así queda más rica. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una inflación por debajo del 2%, ahí sí te podés empezar a bajar la tasa. Pero no vas a tener una inflación por abajo del 2% si al final lo que tenés es una producción alta. ¿Qué pasa hoy en día? La economía está en un periodo de recesión, está entrando en un periodo recesivo, tenés mucha gente desempleada, tenés las empresas produciendo poco, pero no en los parámetros que te gustaría para poder decir tengo todo controlado. Hay cosas que sí están bien, hay cosas que le faltaría pulir algún detallito. Quizás el factor acá sea el tiempo, quizás no bajar la tasa de interés ahora, mediados, fines de 2024, sino al final. Pero ¿qué pasa? Si vos no vas a bajar la tasa en septiembre, en octubre, ya en noviembre no la bajás. ¿Por qué? Porque enero y febrero tenés vacaciones, ahí todo el mundo. En diciembre tenés que todo el mundo gasta. ¿Eso qué te genera? Inflación. Tenés el pago de los CEOs, lo de los rally navideños. ¿Por qué se generan los rally navideños? Porque tenés el pago de acciones a los CEOs, a los gerentes de empresa. Se les paga con acciones a la gran mayoría, no se les paga con dinero. Después ellos deciden si liquidan sus acciones o las sostienen y revalorizan su patrimonio, su capital. Entonces ahí tenés todo ese desfasaje, sale un día para allá, sale un día para acá y llueve la champaña de todos lados, chorrea de acá atrás de la madera. ¿Por qué es eso? Justamente porque hay mucha liquidez en el mercado, hay muchas transacciones y generan esos desfasajes que no son normales.
Todo eso, ¿sí? Toda la gente que liquida su dinero para ir a comprar otra cosa, ¿qué genera a futuro? Inflación. Entonces, si vos no la bajaste en octubre, noviembre, no la vas a bajar en diciembre, ni a palo. Enero y febrero, menos. La dejaste hasta marzo. 2024 dijimos que íbamos a bajar la tasa, pero no se dieron las circunstancias. Y por eso no la bajamos. Entonces al final esperamos al año siguiente. Y esto, yo lo que quiero enmarcar con esto es que hay veces no tiene que ver con que me manipulan el mercado, me están amagando. No. Tiene que ver con que si no están las circunstancias, las monedas, las divisas se basan en confianza. Si vos perdés la confianza por una mala decisión, como decimos en Latinoamérica, estás cagado, hermano. ¿Qué es lo que tú quieres? Dirían los venezolanos, los cubanos. Entonces, atento a eso. Entonces, el mapa es inflación, tasa de interés alta, bajamos la tasa de interés para volver a poner la economía en marcha y nos basamos en los datos para bajar la tasa de interés. Una vez que tenemos la tasa de interés baja, listo, terminamos con el problema. Ahí tenemos que hacer incentivos para que la economía reactive, para que haya más crédito barato, para que la gente le sea más redituable poner su propio emprendimiento que ser empleado para alguien, ¿no? Entonces, esas cosas lo que hacen es justamente marcar un antes y un después de todo este quilombo. Entonces, básicamente en las divisas lo que se mueve en cuanto a datos es eso. Entonces, si tenemos que hacer una escala, el dato más importante en la divisa siempre es la tasa de interés, obviamente del dólar, porque el dólar mueve todo, porque todas las divisas se miden contra el dólar. Después podemos hablar en otro video si la geopolítica está cambiando, el orden mundial, y podemos hacer que haya una hegemonía diferente y el imperio americano pierda el poder y se pase al imperio asiático. Para otra conversación, son muchos datos que analizar, muchas hipótesis. Acá yo solamente te quiero dejar el porqué, ¿sí? De cómo analizar los datos, porque vos decís en el calendario tengo un montón, ¿a cuáles le doy bola? La clave es la tasa de interés. La tasa de interés va directamente ligada al desempleo. Si tenés mucho desempleo, estás listo para bajar la tasa de interés. Si tenés poco desempleo y me estás diciendo que me vas a bajar la tasa de interés y tenés poco desempleo, tenés a la gente laburando, ¿qué tasa vas a bajar de interés? Si tenés la gente laburando, tenés inflación a futuro. ¿Por qué tenés inflación a futuro? Porque imprimir no es malo. El problema es cuando vos imprimís y no tenés bienes y servicios atrás que respalden esa impresión. Cuando imprimís por imprimir, ahí está el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque imprimir no es malo, la gran mayoría de las naciones imprimen. El dólar imprime guita todos los días. Pero ¿qué pasa? El dólar tiene una demanda masiva de dólares por todos lados. Cada persona que usa el petróleo, ya sea en derivados como el plástico, o para mover un auto, un avión, un barco, lo que sea, está comprando dólares primero para poder comprar, ¿sí? Esto se terminó en 2022 cuando los árabes dijeron ahora le vendemos petróleo a cualquiera sin que vengan con los dólares primero, ¿sí? Te vendemos en pesos argentinos, en yuanes chinos, en lo que vos quieras, ¿sí? Antes había con tu moneda local, ejemplo pesos argentinos, tenías que comprar dólares americanos para ir a comprar el petróleo árabe. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Tasa de interés, dato más importante. Desempleo, segundo dato más importante. Tercer dato más importante, producción. ¿Sí? La producción te dice cómo viene la economía, ¿sí? Y si se están haciendo productos y servicios nuevos. Por debajo de la producción, si querés para tener una ventaja de cómo puede salir la producción, el IPP, el índice de precios al productor. El índice de precios al productor te está diciendo las fábricas que están comprando materia prima para lograr producto terminado. ¿Compraron más caro o más barato que el mes anterior? Compramos más caro. ¿Y el producto terminado va a salir más caro o más barato? Y obviamente más caro, boludo. Y bueno, entonces ahí tenés un adelanto de lo que puede ser la inflación, ¿sí? Entonces, teniendo todos estos datos, ¿sí? Es donde nos vamos dando cuenta de cómo armar el mapa. ¿Qué pasa? Vos a principio de año, en marzo, tenés la predicción de valorización de las empresas. Empresas tipo Apple, para ponerte un ejemplo, te dice yo voy a sacar el iPhone 38 y voy a esperar $1.000 millones en ventas, entonces espero que las acciones de Apple hoy valen $200, que valgan 1.500. ¡Wow! Entonces todo el mundo, vamos a comprar Apple, posicionémonos antes, bla, 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 bla. Todo el mundo en marzo se va posicionando, va comprando, va haciendo sus estudios, sus análisis, bla, bla, bla. Y a mediados de año se hace una revisión de todo eso, ¿sí? Vienen los auditores y le dicen, a ver, Apple, ¿cómo te fue con el iPhone 38? No, al final lo saqué y la gente está entusiasmada con el iPhone 37 y nadie me quiere comprar el 38. Y entonces los los 1.500 millones de dólares que esperabas en ganancia, ¿cómo estás? No, y de los 1.500 millones, calculo que ganaremos 1.000, o 500, o 100. No ganaremos tanto, pero algo vamos a ganar. Mirá vos, o sea que esa proyección de ganancia a 1.000 millones de dólares ya no está.
Y a mediados de año, ¿qué pasa? Y como hubo una revisión y nos dimos cuenta que no íbamos a llegar al objetivo a fin de año, ¿yo qué hago con mis acciones de Apple que compré en marzo, abril, mayo? Las vendo, me voy a otra empresa. Y por eso los quiebres, ¿sí? Con las divisas pasa lo mismo. Con las divisas es, bueno, nosotros este año vamos a bajar la inflación, vamos a bajar la tasa de interés, ya bajamos la inflación, vamos a bajar la tasa de interés y esperamos que el mercado de bienes raíces se mejore, el mercado de producción de bienes y servicios se mejore. Zaraza, 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 ¿no? Bueno, a mediados de año nos vemos de vuelta y ¿cómo te fue con la tasa de interés? Sí, bajé la tasa de interés, pero ahora nadie quiere invertir en mi moneda. Quizás porque perdió la confianza, pero ponele, nadie quiso invertir en tu moneda. Bueno, nadie quiso invertir en tu moneda. ¿Y cómo estamos ahora con las proyecciones de ganancia? Y calculo que llegaremos a la mitad o un 40%. ¿Vos qué haces? Te salís de esa moneda, como antes te salías de esa acción. Y por eso tenés a mediados de año esa corrección, ese cambio de sentido en donde decís, ahora se está dando vuelta todo. Claro, porque no llegaron al objetivo. Entonces, los datos te sirven para armar el calendario, saber hacia dónde va la cosa y ver cómo puede ir afectando las cosas que te van diciendo y las cosas que van saliendo a medida, ¿sí?, de que van pasando y se van dando las publicaciones y los datos van saliendo. Por eso es tan importante seguir los datos. Por eso, quien te diga que los datos macroeconómicos no mueven la economía, no sabe nada de economía y ese no sabe nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay un sesgo con esto. Como la gente no entiende mucho de finanzas y quiere ser trader solamente con el gráfico, ¿sí?, sin trabajar su mentalidad, sin entender la macroeconomía, sin entender las finanzas, sin entender cómo funciona el mundo en general, y solo juegan al counter ahí porque te mete una compra acá, una venta allá y bla, 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 y al final no tienen ni idea para dónde va, no saben si cubrirse, si desarmar, no saben nada, porque no entienden nada, ¿no? Y no es que no entienden, los está bardeando a todos, no, es porque justamente no le dan bola, ¿sí? Para mí el trading, en mi experiencia, se basa en 3 pilares básicos. Obviamente la parte técnica. Como segundo, la parte de datos macroeconómicos, la macroeconomía. Si vos entendés la macro, tenés una ventaja hacia dónde poner tus operaciones. Porque si, volvemos al ejemplo, si vos tenés inflación y tenés tasa de interés alta y ahora sabés que van a bajar la tasa de interés, ¿sí?, porque ya mitigaron la inflación y el crédito se va a poner barato, ¿sí?, en el dólar, ¿qué pasaría? Todos empezarían a demandar dólar. Si todos empiezan a demandar dólar, activos como dólar CAD subiría, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es base dólar. Obviamente que tiene la economía de Canadá y también que puede hacer una contraparte. Pero para ponerte el ejemplo, si el dólar sube, ¿cuál bajaría por defecto? Euro y libra bajarían. Entonces vos ya sabés que si van a bajar la tasa de interés y el dólar se va a poner barato y la gente va a demandar dólar, el dólar va a subir. Entonces, ¿vos te comprarías en euro y en libra? No. No. ¿Y qué hago con los días compradores? Y tenés dos opciones. O te comprás sabiendo que la compra es temporaria, ¿sí?, que es algo del día, que es algo de la movida institucional bancaria por el volumen que tienen, pero no te confías mucho de la compra, le sacás el profit y a otra cosa, y esperás las ventas. Y a las ventas sí, le sacás el take profit, ponés los 2 pies arriba de la mesa y mirás cómo la cartera se te llena de dinero. Entonces, la clave acá es entender cómo funciona la macro. Una vez que vos entendés cómo funciona la macro, sabés para dónde va la cosa. No significa que sea ciencia cierta. También hay mucha mentira, también hay mucho engaño en todo esto, hay mucha manipulación. Pero si uno entiende la base, sabe a dónde te están mintiendo, sabe a dónde te... Por eso es lo que yo te decía antes. Mucha gente me decía, no, porque tienen que bajar la tasa. No, el tienen está descartado. Acá no se trata de una cosa de tener que hacerlo, porque hace mucho tiempo tener la tasa de interés. Bajás la tasa cuando las condiciones se dan. Si no, no la bajás, la dejás alta. Porque vos no te vas a arriesgar a que te vuelva otra vez la inflación, a que se despierte el monstruo y después no sepas qué hacer. Entonces, para hacerte claro, la base es simplemente entender cuáles son los datos principales, cómo armar más o menos tu calendario y qué ir esperando. Entonces, tasa de interés, producción, desempleo. O desempleo y producción, como quieras. Pero ahí, el orden de relevancia. Entonces, cada viernes, el primer viernes de cada día, de cada mes, el primer viernes de cada mes sale el No Fan Pirros, el NFP, que es el desempleo americano. En el desempleo americano tenés 2 métricas, el ADP, que es el desempleo público, o sea, la gente que está contratada por el gobierno y fue despedida, y el NFP, que es el desempleo privado, o sea, las empresas privadas que contrataron o despidieron gente. A nosotros, obviamente, ¿cuál nos importa? El empleo privado, porque el público no genera nada, el sueldo de los públicos lo pagan los contribuyentes con sus impuestos. Los que generan producción y los que generan una economía en marcha es el sector privado, ¿sí? Entonces,
porque son los que generan nuevos bienes y servicios, porque son los que generan nuevas innovaciones, porque son, ¿sí? Todo lo que ya saben no lo voy a repetir porque el video se va a hacer recontra largo, pero la idea básicamente es entender cómo funciona la macro. La macro funciona en las divisas, primero la tasa de interés, segundo el desempleo, tercero la producción. Una vez que tengamos la tasa de interés baja, eso puede cambiar, sería primero la tasa de interés, después la producción y después el desempleo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto producimos para saber cuánta gente desempleada vamos a tener. Hoy, con la tasa de interés alta, necesitamos saber cuánta gente desempleada tenemos para saber si podemos empezar a bajar la tasa. La producción pasa a un rezagado tercer puesto, pero sigue siendo importante. Entonces, ahí tenemos la clave de cómo ir viendo esto. Le vamos a ir dejando más videos sobre todo esto para que puedas ir operando de manera sencilla y sobre todo gratuita. No pagues más esos... no lo voy a decir. Y puedas aprovechar desde YouTube solamente con un clic y compartiéndoselo a alguien que no necesita toda la información que necesitas para poder operar estos mercados tan lindos, tan volátiles, tan divertidos, de manera eficiente y sobre todo sostenida en el tiempo. Les dejo un abrazo para todos, tengan un delicioso día y cualquier duda o consulta siempre estamos a disposición. Un gran abrazo para todos.